Hola, ahora vamos a tratar los tipos y funciones numéricas. Como ya vimos en el vídeo anterior, ¿no? Existen varios tipos de datos y uno de ellos eran los tipos numéricos, ¿no? Pues aquí en este vídeo vamos a entrar en profundidad sobre ellos y vamos a ver los tipos enteros, la coma flotante y los complejos, ¿no? que son los tres tipos numéricos que hay. Veremos cómo hacer conversión de tipos y todas las funciones integradas dentro de Python para manejar los tipos numéricos. Bueno, dentro de los tipos numéricos, uno de ellos son los números enteros, que son aquellos que no tienen decimales, son todos los números positivos y negativos, incluyendo el cero, y se representan mediante el tipo int. Bueno, pues ¿cómo podemos ver los tipos enteros? Pues asignamos un valor a una variable, como ya dijimos antes. Si asignamos una valor entera, pues un valor que no tiene decimal, positivo o negativo, o el cero, como hemos visto, y podemos comprobar pues con el print x, como vemos aquí, pues podemos comprobar el valor que tiene la variable 7 y el tipo de datos, que es entero. Podemos operar con enteros, hacemos una asignación a otra variable y que le damos el valor de x más 4 y mostramos el resultado de y bueno, pues si sumamos dos enteros va a ser un entero, pues el tipo va a ser entero. Los valores enteros pues, pueden ser decimales, números decimales, pueden ser octales o hexadecimales, ¿no? Un número octal, para definir un número octal, tenemos que representarlo con un 0 y una O antes, ¿vale? Y pues bueno, aquí lo que estamos haciendo es coger una variable, la vamos a llamar octal, y le estamos asignando un valor octal, ¿no? Pues si nos fijamos, cuando mostramos el valor de la variable, nos da el valor en decimal y ya ahí el tipo de datos va a ser siempre entero. El tipo octal es un tipo de la variable octal, pues lo guarda como un entero. ¿Vale? Tenemos otra función que es oct, que lo que hace es representar ese valor en valor octal, ¿no? Bueno, en el caso de los valores en los números hexadecimales, pues es lo mismo, ¿no? Tenemos que, para representarlos, utilizamos un 0x delante para indicarle a Python que es un valor hexadecimal que estamos metiendo, ¿no? Entonces, cogemos una variable que se llama hexadecimal y bueno, y lo que hacemos es asignarle un valor. Bueno, aquí hay un pequeño error, si lo veis, ¿no? Que he puesto print octal, tipo octal. Bueno, si cambiamos eso por hexadecimal, me pone octal, cambiamos por hexadecimal, pues dará el valor en entero y la clase pues también pondrá que es entero, ¿no? Y bueno, luego tenemos la opción de con hex convertir ese valor entero en hexadecimal. Bueno, ¿que queremos operar con enteros? Pues podemos operar con enteros pues sumando octales y hexadecimales. Se sumarían como valores enteros, no hay ningún problema, ¿no? Entonces veríamos el resultado de la suma, la variable resultado de la suma que lo hemos puesto aquí, pues daría el valor entero de sumar el octal y hexadecimal. Python lo que hace es que los pasa a valor decimal, a base 10, y los suma, ¿no? Y el tipo pues sería una clase entera. Luego tenemos otro de los tipos numéricos son los números en coma flotante, ¿no? Son aquellos números que tienen decimales, que son los números reales, y también tanto positivos y negativos, incluido el cero. También podemos utilizar la notación científica, la exponencial, ¿vale? Y se representan mediante el tipo float. Cuando queramos hablar de números en coma flotante, pues veremos que es tipo float, ¿no? Entonces, bueno, asignamos un valor real, aquí podemos ver que x es 7,67. Bueno, en Python hay que tener en cuenta que la coma no existe, para valores decimales se utiliza el punto, ¿eh? Entonces, tenemos la parte entera por un lado, el punto, y la parte decimal por otra, ¿no? Entonces, bueno, mostramos el tipo y vemos que es un tipo float. Otra opción sería utilizar la notación científica, la exponencial. Para ello, pues, cogemos una variable y, por ejemplo, decimos que es 7,12 exponente 10, ¿no? Pues ya sabemos que tenemos 10 ceros por detrás. Y bueno, pues la mostramos en pantalla y el tipo pues nos sale float también. Podemos sumar valores float y el resultado pues tiene que ser un float, como veis, ¿vale? Y bueno, si sumamos un real o un entero, pues se almacena como valor real. Eso ya lo hemos visto antes también. Bueno, y por otro lado tenemos los números complejos. Los números complejos son aquellos números que tienen parte real e imaginaria, ¿vale? Y se representan con el tipo complex. Números complejos, pues salvo que os dediquéis a hacer cálculos matemáticos, es raro que lo veáis, pero bueno, ya que los tenemos aquí, pues vamos a explicarlo, ¿no?
Pues bueno, los valores complejos, para representarlos se hace una parte real, ¿vale? Que la vemos aquí, el 6, con la operación más o menos, y la parte imaginaria, ¿no? La parte imaginaria va a seguir, es un número seguido de una j, ¿vale? Entonces, bueno, si queremos mostrar el valor, pues nos lo muestra como 6 más 7j y nos dice que es de tipo complejo, ¿vale? Podría ser el signo positivo, aquí con signo negativo, e incluso podríamos sumar complejos, ¿no? Podemos hacer todo tipo de operaciones con los complejos, ¿vale? La suma de complejos es sumar la parte real y sumar la parte imaginaria, como es 7 y aquí es negativo, pues sale menos 2j. La resta igual, la multiplicación ya tiene otra forma de hacerlo y la división también, ¿no? Pero bueno, si os hace falta trabajar con números complejos, pues sepáis que ya está definido el tipo complejo. También podemos con los complejos obtener solo lo que es la parte real y la parte imaginaria, ¿no? Aquí vemos un ejemplo donde asignamos una variable x, un valor complejo, y con x.real podemos obtener la parte real del número y con x.imag podemos obtener la parte imaginaria. Bueno, Python tiene funciones numéricas integradas, ¿no? Hay una serie de funciones numéricas integradas, que estas son las que vamos a ver, que nos permiten pues, manejar con los datos de tipo numérico. Por un lado tenemos bin, oct y hex, que ya la hemos visto, ¿no? Bin devuelve la representación binaria de un número entero. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Donde cojo un número entero y lo transformo en binario. Cojo el 3049 y con bin me da el número binario. Fijaros que para representar un número binario se pone una 0b antes. Vale, ¿qué quiero pasar de entero a octal? Pues con la función oct puedo pasar de entero a octal, cojo el número entero 3049 y con oct pues nos lo pasa a octal, ¿ves? Y también nos pone una 0 y una O indicando que es un valor octal. Con hex puedo pasar a hexadecimal el valor, también nos pone una 0 y una x, como podéis ver. Y bueno, aquí tenéis bastantes ejemplos, ¿no? De cómo pasar de octal a binario, de hexadecimal a binario, de binario a octal, de hexadecimal a octal, de binario a hexadecimal, de octal a hexadecimal. Bueno, tenéis todas las opciones aquí que podéis ir comprobando vosotros como con la shell. Bueno, luego tenemos otro tipo de funciones que vamos a ver ahora que sirven para hacer conversiones, ¿no? Entonces, int nos sirve, por ejemplo, para devolver un número entero a partir de otro entero, de un float o de una cadena de caracteres, ¿no? Aquí tenemos varios ejemplos donde yo cojo un int, hago un int sobre un valor entero, sobre 46, me vuelve a devolver un valor entero, un int sobre 4,6 me convierte este valor que está en coma flotante, me lo pasa a valor entero, solo me da la parte entera. Puedo coger también un int de un hexadecimal, como ya hemos visto, y me da su valor entero. Un int de una cadena y también me da un valor entero, pero hay que llevar mucho cuidado porque cuando hago la conversión de una cadena, ¿no? de un texto, solo me hace la conversión si son números. Si me aparece un punto o cualquier otro carácter, me va a dar un error, como veis aquí. Bueno, aparte del int, que me lo convierte a enteros, también tengo el float, que me va a devolver un número en coma flotante o real a partir de un entero, de otro float o de una cadena de caracteres, ¿no? Pues haciendo lo mismo, pues podemos ver que hago un float de un entero, me devuelve un float, ¿vale? Si hiciésemos lo guardásemos una variable y hiciésemos un type de esa variable, diría que nos aparecería class float. Bueno, puedo hacer un float de un float también, de un hexadecimal, también me daría la parte decimal del número y me pondría la coma 0, me lo convertiría a número en coma flotante. También de una cadena, y fijaros que así sí me permite hacer un float de una cadena con un punto. ¿Por qué? Porque él determina que el punto entra dentro de los símbolos de los números float, ¿no? Bueno. Y por otro lado tenemos el complex. El complex va a devolver un número complejo a partir de un entero, de un float, de un complejo o de una cadena de caracteres, ¿no? Bueno, podemos ver también, pues por ejemplo, el complex de 46, le doy un número entero, me va a decir que es solo la parte real del número más 0j, no hay parte imaginaria, ¿no? Complex de 4,6 de un flotante, pues me dará la parte real también y 0j, que no existe parte imaginaria. También puedo hacer un complex de un número hexadecimal,
de un número entero con comillas, de un número flotante con comillas, de un número complejo, por ejemplo 3j, sin parte real, pues solo me pondría la parte imaginaria, de un número entre comillas, de un complejo entre comillas con parte real y parte imaginaria, pues sería 7 más 4j, pero hay que tener en cuenta una cosa, que si yo quiero hacer una conversión de un complejo de una cadena de texto con parte real e imaginaria, no puedo poner espacios entre los símbolos. No permite espacios, nos daría un error, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta porque es un error muy común. Bueno, otro tipo de funciones que tenemos es la de valor absoluto, ¿no? ABS lo que va a hacer es devolvernos el valor absoluto de un número. Entonces, yo pongo cualquier número y me va a devolver el valor absoluto de ese número, ya sea positivo o negativo, ya sea en coma flotante o entero. ¿Vale? Recordemos que el valor absoluto no es más que el valor del número sin signo, ¿no? Incluso puede calcular el valor absoluto de números complejos, ¿vale? A su manera, no vamos a entrar en cálculo de números complejos, pero no calcula el valor absoluto de cadenas, ¿vale? Ojo, porque las cadenas no las usa. Luego tenemos otra función que es la dipmod, que lo que hace es recibir dos valores y devuelve el resultado de la división entera y el resto. Lo vais a ver más claro con el ejemplo. Aquí, ¿no? Utilizamos dipmod 25, 4 y lo que hace es dividir 25 entre 4, ¿vale? Devolviendo la parte entera, que sería 6 por 4, 24, y el resto, que es 1, lo devuelve como el otro valor, ¿no? Entonces es fácil verificarlo porque 6 por 4, 24, más 1 de resto, 25, ¿no? Y bueno, y aquí vemos que si hiciésemos 50,5, pues lo que haría es la división entre 55, que es 10, que es la parte entera, y de resto, como no hay nada, pues nos da un 0. Otra función que también podemos utilizar es max, ¿no? Max lo que hace es devolver el mayor de los elementos que recibe. Es decir, yo en este caso de aquí hago un max de 4, 6, 8, 22 y 9 y lo que me va a devolver es el mayor de todos estos elementos, que en este caso es 22. Vale, aquí tenemos otro caso, pues max 66, menos 8, 0, también meto números en coma flotante por el medio, 12 y me devuelve 66. También puedo hacerlo con letras, ¿no? Pues aquí puedo hacer un max entre A y Z y me devuelve la Z. También puedo hacerlo entre A y Z mayúscula y mirad qué curioso que las minúsculas tienen valores superiores a las mayúsculas, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Y si incluyese una cadena que se considera un elemento iterable, porque yo podría ir moviéndome por cada uno de los elementos de la cadena, que ya veremos más adelante, pues me devolvería el elemento mayor, ¿no? En este caso, pues la E es mayúscula, como hay minúsculas, la E es de los menores y iríamos recorriendo toda la cadena, incluso los espacios y el punto, y me devolvería aquel que fuese el valor mayor. ¿Qué ocurre? Pues aquí, como hemos visto anteriormente aquí, entre la A y la Z, el que está más al final del alfabeto es mayor, ¿no? Pues bueno, aquí sería la U el que más alejado está en el alfabeto, ¿no? Pues bien, vamos al siguiente, que es el min, que hace lo mismo, pero me devuelve el menor de los elementos que recibe, ¿no? Hemos cogido el mismo ejemplos anteriores y me devuelve, pues mira, en este caso me devuelve el 4, aquí me devuelve el menos 8, porque es negativo. Ahora sí que me dice que la A es el menor y que esta A también es menor. Y bueno, y así ya tenemos todos, en este caso, pues mira, devuelve el elemento menor, que es el iterable, que sería el espacio, ¿vale? Bueno, por otro lado tenemos el POW. El POW lo que hace es devolver el resultado, elevar el primer número que recibe a la potencia del segundo, ¿no? Con el POW yo elevo a la potencia del segundo. En este caso pues sería el POW 3,2, sería elevar a 3 al cuadrado, que sería 3 por 3. ¿No? El POW menos 2,8, pues lo que haría sería elevar menos 2 a la octava potencia. Pues multiplicarlo 2 por 8, menos 2 por 8 y nos daría 156. Aquí con un valor negativo sería multiplicar por menos 3, menos 3, menos 3, 3 veces, que lo vemos aquí. Y aquí pues sería elevando a una potencia negativa, que sabemos que es coger y dividir entre la potencia, ¿no? Hacer la inversa de la potencia. Y ya está. Por otro lado tenemos el round, ¿no? Round lo que hace es redondear un número en coma flotante a una precisión dada. El round me va a permitir pues, dejar los decimales que yo quiera mostrar, ¿no? Si solo pongo un número, redondea sin decimales, siempre redondea redondea sin decimales,
Y pues si pongo un valor, pues va a redondear a un decimal. Si os fijáis aquí, pues 3,44, como esto es un 4 que está por debajo de 5, me lo dejamos 3,4. Y en estos dos casos, 3,45 y 3,46, como redondea un decimal y el anterior es igual o superior a 5, pues le suma 1, ¿no? Y nos dejan 3,5. Y también podríamos redondear a dos decimales, como podéis observar aquí. Bueno, pues con esto ya hemos visto todas las funciones básicas con numéricos, ¿no? Ya ahora en el siguiente vídeo pues iremos viendo otros tipos de datos. Pues venga, nada, hasta el próximo vídeo.